Esto es el destilado del micrófono. Una versión anticipada, concentrada y sin publicidad de mi podcast diario Al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín desde EOB Productora y para no perder más el tiempo e ir directamente al contenido de este episodio, solo quiero darte las gracias por tu suscripción a través de Mumbler. Cuando nos hacemos adultos, el trabajo, o al menos las horas que dedicamos al mismo, son muy importantes para nosotros. Tanto es así que cuando queremos describirnos a alguien o presentarnos, decimos eso de yo soy y el nombre de la profesión a la que nos dediquemos. Yo soy productor de podcast, yo soy informático, yo soy carnicero, yo soy albañil, en fin, ya sabéis a lo que me refiero. Esto lo hacemos para referirnos a nosotros mismos e incluso lo ponemos por delante de otros aspectos de nuestra vida mucho más importantes, o al menos en mi opinión. Yo digo, soy padre, soy diabético, soy feliz, soy un hombre aficionado al running, soy un hombre aficionado a los videojuegos, soy un gamer, soy aficionado a los podcasts, soy creador de podcasts, soy oyente de podcasts. Estoy poniendo ejemplos hablando de mí para que me entendáis, ¿no? Yo creo que todos hemos vivido esta situación y a veces nos paramos a pensar de ¿por qué digo que soy informático o que soy X? ¿Por qué no digo soy feliz, como el ejemplo que os acabo de poner? Si echamos cuentas, dedicamos más o menos un tercio de nuestra vida a trabajar. Depende del tiempo que hayamos dedicado a estudiar o, bueno, hay gente que no puede trabajar por desgracia, pero bueno, no es eso de lo que quiero hablar hoy. Como decía, dedicamos un tercio de nuestra vida, de todo el tiempo que tenemos a trabajar, porque de alguna manera nos tenemos que ganar la vida, ¿no? Y esto al final lleva muchas situaciones que vivimos en el trabajo, por el trabajo y para nuestro trabajo. Y de eso precisamente trata el podcast que quiero traeros hoy en este lunes podcastero. Este proyecto, presentado por Manu de la Ver, arrancó el pasado año, en mayo concretamente, y nos ofrece charlas amenas con trabajadores y trabajadoras de muchas profesiones diferentes. Para todo el que no lo sepa, tu curro en España significa tu trabajo, y de ahí el nombre de esta recomendación. Tu curro me mola, o sea, tu trabajo me mola, me gusta, me divierte, me entretiene. Al principio este proyecto se centró sobre todo en profesiones y residentes en España, que tienen que ver con España, aunque últimamente también se ha ido expandiendo, entrevistando a personas ya no solamente de Latinoamérica, porque incluso hablan de Norteamérica, pero sobre todo se refiere a personas de habla hispana, ¿no? Residentes en México, aunque también los tenemos de Canadá, Argentina, Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Y incluso personas que, aunque han nacido en estos países, se han mudado a otras partes del mundo, pero tenemos con ellos en común pues el lenguaje, el castellano, el español, y esto hace que podamos hablar con gente de casi todo el mundo. Cuenta con un total de 30 episodios, normalmente, aproximadamente, de 1 hora de duración, un poquito más en algunas ocasiones, un poquito menos en otras, pero bueno, como decía, 1 hora de media. Y allí escucharemos las historias de trabajadores y trabajadoras haciendo un recorrido por su trayectoria profesional, pero salpicado de muchos momentos personales que han dado forma a cada una de sus vidas, desde sus primeros trabajos hasta la actualidad. Pero ya digo, no enfocando los aspectos más profesionales, ¿no? Los aspectos más técnicos, aunque bueno, conoceremos qué han estudiado, cómo se han desarrollado y cómo esto ha afectado a sus vidas, ¿no? Y es curioso escuchar a la gente haciendo memoria, recordando y repasando cómo han llegado hasta donde están hoy en día y qué decisiones han ido tomando a lo largo de su trayectoria profesional, las cuales han afectado positiva y negativamente en algunos momentos a llevarles donde están a día de hoy cuando han grabado estas entrevistas. Es muy curioso, ¿no? Ver cómo, pues pasito a pasito estas decisiones han marcado ya no solamente tu trayectoria profesional, sino tu trayectoria personal y te han llevado a ponerte delante de un micrófono para que te entrevisten en un podcast contando cómo estos aspectos te han afectado, que me lío. Quiero agradecer a Manu, la verdad, estos episodios que ha grabado, porque durante estas navidades me he pegado una maratón
pude coincidir con él en una videollamada que tuvimos hace poco y se lo comentaba, ¿no? Que cuando me gusta mucho un podcast así, al final tiro de hemeroteca o de audioteca y me voy escuchando uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, y en Navidades, como he tenido un poquito más de tiempo libre, eso sumado a las carreras que tuve que realizar, los entrenamientos de las Navidades, pues la verdad que me he consumido ya casi todos los episodios de Tu Curro Me Mola. Hoy quiero hablaros del estudio de Podcast Landscape 2024 realizado en junio del pasado año, del 2024, por Sounds Profitable en colaboración con Signal Hills Insights. Se trata de una encuesta realizada a más de 5.000 personas residentes en Estados Unidos, concretamente 5.071 personas mayores de 18 años, y lo que han hecho es realizar una muestra ponderada según los últimos datos del censo de los Estados Unidos de América. Se analizan los hábitos de escucha, los descubrimientos de podcast por las razones de percepción de este medio entre la población, ya digo, de entre más de 5.000 personas, 5.071 personas. Resumidamente nos ofrecen varios datos que voy a repasar un poquito más al detalle, pero bueno. La conclusión a la que han llegado gracias a este estudio es que la mayoría de las personas residentes en Estados Unidos escuchan podcast. Por primera vez, más del 50% de la población adulta de los Estados Unidos escucha al menos un podcast al mes. Que esto puede parecer poco para todos los que seáis oyentes de este Metapodcast, porque seguramente escuchéis más de uno al mes, más de uno a la semana, incluso más de uno al día. Pero bueno, estamos hablando de Estados Unidos y de una media nacional. Esto ofrece oportunidades al crecimiento del formato, al menos en Estados Unidos, pero bueno. La audiencia femenina y los mayores de 55 años son los grupos con mayor potencial de crecimiento porque son los que actualmente reconocen que no escuchan tanto como los menores de 55 años, hombres sobre todo, de los residentes en Estados Unidos. Esta coletilla me la voy a empezar a quitar porque si no voy a estar todo el rato recalcando que este estudio pertenece al año pasado, a la primera mitad del año pasado y a los Estados Unidos. Y aquí nos recomiendan, en este caso, si fuéramos creadores de los Estados Unidos, que nos enfoquemos en ofrecer entretenimiento en audio, o sea, sin pantalla y contenido que acompañe a estos posibles oyentes que todavía no escuchan tanto de manera habitual. Respecto al descubrimiento de podcast, el boca a boca sigue siendo la principal fuente de descubrimiento, seguido de YouTube. Aquí conviene recordar que hablábamos de los Estados Unidos, donde YouTube está muchísimo más implementado, sobre todo la opción de pago, y YouTube Music es una plataforma de escucha mucho más habitual que en Europa. Pero bueno, decía que YouTube está casi al mismo nivel que las recomendaciones personales en este boca a boca y también hacer publicidad pagada en redes sociales para que la gente descubra nuestro podcast. Estrategias como la presencia en YouTube puede atraer a nuevos oyentes a nuestro podcast. Claro, conviene aclarar que últimamente se ha expandido mucho más el descubrimiento en YouTube, sobre todo desde el cierre de Google Podcast, que casualmente coincide con la la segunda mitad del 2024, cuando cerraron definitivamente y nos sugirieron a todos los que publicábamos en Google Podcast que migrásemos, entre comillas, que traspasásemos nuestros feeds a YouTube. Pero bueno, dicho esto. Desafíos en la retención de audiencia. La principal razón por la que los oyentes dejan de escuchar podcast, al menos en Estados Unidos, es la percepción de que no tienen tiempo, cuando precisamente este formato, nuestro formato favorito, el podcast, es la manera ideal de acompañarnos en otros quehaceres de nuestra vida, donde supuestamente no tenemos tiempo. Pero bueno, también dejan de escuchar podcast si sienten que la calidad del contenido ha bajado. Así que no podemos bajar la calidad del contenido. Hay que seguir creando contenido de calidad para que los oyentes no nos abandonen. También hay segmentos clave de la audiencia. Por ejemplo, los hombres de 18 a 54 años, la comunidad LGTBIQ+, y las audiencias multiculturales tienen una fuerte presencia en el podcasting. O sea, fuera del típico hombre blanco heterosexual de mediana edad, aquí no. El espectro se amplía muchísimo más y no solamente se refieren a este target tan concreto. Las audiencias hispanas, asiáticas y negras están cerca de representar 2/3 del consumo mensual de podcast en Estados Unidos. Ojo.
Y los géneros más populares de audiencia, ya digo que son, de consumo de podcast en la audiencia, son la comedia en un 35% de los casos, las noticias en un 31% de los casos, deportes 30% de los casos, true crime 29%, ojo a la bajada del true crime en Estados Unidos, y las entrevistas con celebridades un 22%. Crece el interés por los podcasts relacionados con televisión, cine y marcas concretas. El impacto de YouTube en el crecimiento del podcasting, aquí conviene recordar cuándo está fechado este estudio, primera mitad del 2024, y dicen que YouTube es casi tan importante como las recomendaciones personales para descubrir nuevos podcasts. Incluso si un podcast no está en YouTube, su creador debería estar presente en la plataforma, aunque el podcast no lo esté de manera directa. Motivos por los que las personas no escuchan podcasts. Los oyentes no perciben la utilidad del formato. Bueno, eso es porque yo creo que todavía no han descubierto su podcast favorito relacionado con su temática favorita. Quiere decir, una serie, una profesión, un ámbito deportivo, en fin, un podcast de nicho. Pueden ver vídeos, leer o sienten que no tienen tiempo para escuchar podcasts. O sea, ponen por delante los vídeos, la lectura o que no tienen tiempo para más contenido en este formato. Las estrategias recomendadas para penetrar, digamos, en estas personas que no están interesadas en el formato actualmente es presentar los podcasts como una alternativa al consumo excesivo de pantalla. Esto lo pongo yo muchas veces de ejemplo a clientes, que el podcast es el único formato a día de hoy que nos permite bloquear las pantallas de nuestros teléfonos móviles. Si obviamos la música, lógicamente, la música sigue siendo un formato primordial en esto de solamente escuchar, pero las plataformas de las aplicaciones nos obligan a tener nuestra pantalla encendida, ya incluso con la propia música. Ya parece que no, si lo escuchamos en el teléfono móvil, como que tenemos que estar pendiente al videoclip, escúchame en Spotify porque además te ofrezco los subtítulos de la canción, donde ahora puedes ver incluso la música. Con esto de los vídeos virales parece que solamente está pensada para las redes sociales de corta duración, y no es así. Y a lo que voy es que el formato podcast es un contenido que se puede disfrutar con la pantalla bloqueada, con la pantalla apagada durante un buen rato, una larga duración. Pero bueno, que me centro en esto. Tendencias de fidelización. El 45% de los oyentes mensuales escuchan podcast más que el año anterior. Ojo a esto, ¿eh? La gente que escucha podcast mensualmente, el 45% de estas personas escuchan más que durante el 2023. Y el tiempo medio de escucha semanal es de 6 horas. Ojo, 6 horas a la semana. Casi una hora al día. Esto, en mi caso, yo rompo la media porque 6 horas es casi el tiempo medio de escucha diaria. Pero bueno, no me pondré como ejemplo, que si no les rompo las medias. Les rompo las medias estadísticamente, no, bueno, en fin. Para evitar el abandono de podcast es clave destacar lo que hace único al podcasting frente a otros medios, como por ejemplo la creación de contenido muy de nicho, la creación de contenido episódico, que podemos acompañar a nuestros oyentes semanal, quincenal, mensual o incluso diariamente, acompañándoles, ya digo, en un formato que pueden disfrutar con la pantalla apagada, que pueden disfrutar casi completamente gratis, y en fin, las bondades que hacen única al podcasting frente a otros medios, que es un acompañamiento ideal. Y por otro lado, en cuanto al futuro del podcasting, este estudio identifica a un grupo clave de potenciales oyentes llamados los persuadibles, ¿no? Que están abiertos a escuchar podcast, pero aún no han encontrado esa razón, ¿no? Ese motivo convincente para empezar a hacerlo. Pero en el momento que les convenzamos, que digamos le pongamos un anzuelo, no solamente comenzarán a escuchar podcast, sino además que empezarán a descubrir un catálogo casi infinito de contenidos que están pensados para que entren de lleno en el mundo del podcasting. Y también nos recomiendan enfocar estrategias para convertir a este grupo, los persuadibles, que todavía no escuchan podcast,
en oyentes regulares. Pero claro, esto lo dice este estudio y lo digo yo también. Lógicamente, a una persona que todavía no escuche podcast de manera habitual, que ni siquiera escuche podcast, por así decirlo, pues es el oyente que todos queremos, ¿no? Si gracias a este podcast diario alguien comienza a escuchar podcast, pues yo estaré más que agradecido, ¿no? Porque sería lo ideal que alguien comience a pasarse al otro lado del micrófono cada día para empezar a recomendarle más y más y más y más y más podcasts. Hace 11 años, en las JPod 13 de Madrid, formé parte de la organización de estos encuentros entre creadores y oyentes de podcast a nivel nacional y fue el principio del fin. El principio del fin, hablando positivamente, gracias al cual me introduje en la comunidad de creadores de podcast, conocí a multitud de mis podcasters favoritos en este evento realizado en Madrid en el año 2013, pero una vez que participé de manera activa en la organización de JPod 13 Madrid, claro, yo me quedé un poco, digamos, huérfano y como yo, mucha gente. Fue un evento muy grande, hablo de hace ya 12 años, y la comunidad del podcasting por aquel entonces como que se quedó un poco con muy buen sabor de boca, pero nadie quería coger las riendas de este evento nacional que va cambiando de sede itinerariamente por todas las ciudades más importantes de España de manera voluntaria. Una organización se presenta, acude a la Asociación Nacional de Podcast, a la Asociación Podcast, para coger las riendas de este evento nacional. Y como digo, pues después de la JPod 13 parece que nadie se quería animar a organizar unas nuevas JPod porque el listón había quedado quizás demasiado alto y nadie quería responsabilizarse de un trabajo que conllevaba tanto tiempo y tanto esfuerzo como el que conllevó las JPod 13 de Madrid. Pero ahí que salió Sune, esto ya os lo he contado en un episodio anterior, creando la maratón Salvemos las JPod 14. Se puso el reto de conseguir 2.000 euros para realizar una nueva edición de JPod, pero quizás un poquito más comedida si la comparásemos con las JPod 13 de Madrid. Pero bueno, la maratón Salvemos las JPod salió adelante, se recaudó el dinero necesario y se realizaron las JPod 2014 en Barcelona, o mejor dicho, se programaron las JPod 14 para acogerlas durante un día, aunque luego esto veremos que no fue así, durante un día en Barcelona para celebrar un nuevo encuentro, una nueva edición de JPod, estas jornadas de podcasting. Y esas, las JPod 14, iban a ser mis primeras JPod como visitante. Yo había escuchado hablar mucho de estas jornadas, de estos encuentros, y tenía muchísimas ganas de disfrutarlas, pero desde la barrera, no dentro de la organización. Y allí que acudí, yo puse mi granito de arena para salvar estas JPod y acudí a las JPod 14 de Barcelona en octubre, si no me equivoco, del 2014. Y menudo fin de semana, aquí me vais a permitir que me ponga un poquito abuelo cebolleta, pero es que fue un viaje increíble desde Madrid, no sé la cantidad de personas que nos subimos en el AVE con destino Barcelona, pero íbamos recogiendo gente durante todo el trayecto. Recuerdo que se subió gente en Guadalajara, se subió gente en Zaragoza y juraría que no abandonamos el vagón del bar en todo el trayecto. O sea, nos subimos a nuestro asiento reservado, nada más que para dejar las maletas. Recuerdo que acudí con un micrófono y fuimos grabando podcast casi todo el trayecto, además de beber bastantes cervezas. Pero bueno, el caso es que llegamos a Barcelona, fichamos en el hotel, empezamos a darnos abrazos con multitud de amigos, de creadores y oyentes de podcast que habíamos quedado, ya digo, que habíamos quedado incluso en el propio hotel. Oye, ¿en qué? Tren. ¿En qué tren vas a subir tú? Pues sale de Madrid a esta hora y pasará por Guadalajara, pasará por Zaragoza. El caso es que desembarcó un montón de gente junto a nosotros. Casi colapsamos los taxis de Barcelona para acudir al hotel. Nosotros nos quedamos en el hotel Travelongue, me parece que era algo así, muy cercano a la sede de las JPod 14, y acudimos no solamente al hotel, sino a un bar, al bar Barma, ambientado en Lost, en la serie Perdidos, donde se iban a realizar una serie de directos ambientados también en Lost.
en la famosa serie que finalizó en 2010, pero que allá por 2014, cuando se realizaron estas JPod, todavía estaban bastante de moda, porque eso fue una serie que marcó bastante. Y ya digo, en este bar, en el bar Barma, se realizaron una serie de directos de varios podcasts que hicieron ahí con una especie de crossover, como Still Lost, y no recuerdo cuál era, solo creo que era Teleadictos, no sé si participó también en este crossover, pero bueno, la verdad que yo personalmente no les hice mucho caso, quiero pedir disculpas de aquí, pero es que claro, los encuentros, por así decirlo, de creadores de podcast en aquel entonces solamente se hacían una vez al año, y las JPod era como el evento del año donde te encontrabas con multitud de amigos y era todo el rato abrazos, brindis, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora sí, pasamos al sábado, al día central, al día oficial de estas JPod 14, donde era un día muy, muy completo, rebosante de actividades, de talleres, de directos, de charlas, de encuentros, de premios, en fin. Nosotros, gracias a Quique, a 13 Bicis, teníamos una mesa con stand, gracias a las aportaciones que hicimos en el crowdfunding, en esta JPod, teníamos como un pequeño reservado, no para hacer un podcast en directo, pero sí como para encontrarnos con nuestros oyentes que se pasaran por este evento. Eso estoy hablando de ¿Por qué podcast? Y teníamos, ya digo, nuestro propio stand para que la gente, bueno, pues se sentara allí con nosotros y mantuviéramos conversaciones con ellos, hablásemos de nuestro propio proyecto. En este caso pusimos ahí un pequeño papel para recoger los emails de todos los oyentes o participantes que se quisieran pasar como invitados en nuestro podcast, y fue la verdad que un día glorioso de reencuentros con mucha gente. Recuerdo que Josh Green estaba retransmitiendo, fijaos lo loco que suena esto, retransmitiendo las JPod desde México. Estaba conectando en directo con gente que había allí, recuerdo a Anaís, María Santonja, no sé si ayudó también, Richie Fintano, hicieron ahí como conexiones en directo durante todo el día con una persona que estaba retransmitiendo, que estaba viviendo el evento desde México, desde lo que le contaban otras personas que sí que estaban allí directamente. Fue en estas JPod donde pude conocer a grandes creadores de podcast como Dani Aragay, María Santonja, Richie Fintano, Dri Rednick, que estaba por allí, los compañeros de la Liga de la Justicia Gravinera, Carmenia Moreno, que ahora tengo un pequeño espacio dedicado a ella. Bueno, lo voy a contar ya. El caso es que en Por qué Podcast habíamos abierto, por así decirlo, el mercado de fichajes y nadie lo sabía, pero habíamos fichado a mi amiga ya, Carmenia Moreno, para que formase parte del nuevo equipo de Por qué Podcast, y realizamos allí una pequeña presentación a modo de el típico futbolista con su propia camiseta para hacernos fotos en el fotocall. Y bueno, guardo con mucho cariño estas jornadas porque fueron mis primeras jornadas como visitante, ¿no? Y además había una aplicación desarrollada por Mario Girón. Bueno, hizo dos, una especie de concurso de preguntas y respuestas que yo al menos no me sumé mucho porque por aquel entonces no tenía mucha cobertura, no iba bien, pero otra que sí funcionó muy bien fue el Atrapa Podcasters, un juego que mediante el código QR que tenía tu acreditación, la gente, por así decirlo, te podía capturar como si fueras un Pokémon, y el primero que consiguiera completar la lista de todos los integrantes, o al menos la persona que consiguiera más podcasters atrapados, pues al final del día se hacía un recuento y la persona que más podcasters había atrapado se llevaba un premio. Y la verdad que fue algo que se repitió luego durante años posteriores en otras JPod, y oye, un currazo por parte de Mario G y además de toda la organización de estas JPod 14 lideradas por Sun, en este caso, que hicieron las delicias de todos los asistentes. No quiero dejar de lado los premios que entregó la Asociación Podcast este año, porque en este caso yo no me llevé ningún premio. Sí que estuve nominado en alguna que otra categoría, y pese a que no me llevé nada, pues fue todo un orgullo compartir diploma, por así decirlo, compartir nominación con grandes amigos que guardo un grato recuerdo. Y igual que guardo un grato recuerdo de la fiesta post JPod, que bueno, por aquel entonces todavía no éramos padres en esta casa. Blanca estaba embarazada, ¿no? Embarazadísima,
de nuestra primera hija, que nació a principios de 2015, y esto fue en octubre de 2014, pues imaginaos cómo estaba Blanca. Yo lo disfruté como un enano porque, de hecho, juraría que llegamos hasta el amanecer, o casi el amanecer. Bueno, a lo mejor no tanto, pero bueno, hasta las 4 o las 5 de la mañana, después de todo un largo día de encuentros, abrazos y muchas conversaciones, acabamos en La Oveja Negra o La Ovella Negra o algo así, junto con muchos otros asistentes a estas jornadas. En este caso no hubo nada programado para el domingo, post JPod, pero si hubiera habido, no hubiéramos podido asistir porque estábamos reventadísimos después de un fin de semana lleno de podcast, lleno de podcasting y lleno de grandes amigos. Regresamos a Madrid con muchísimas ganas de disfrutar de más eventos como este, de seguir grabando muchos podcasts y de seguir encontrándonos con muchos otros creadores de podcast. Y bueno, fruto de ello pues es mi trayectoria, que no solamente no decayó, sino que siguió aumentando los contactos y las ganas de seguir grabando podcast. Inquietante episodio el de hoy, ¿no, Carmen? ¿Casualidad? ¿Serendipia? Lo veremos a lo largo de este sobrecogedor episodio de El lado misterioso del micrófono. Cementerio, del griego koimeterion, dormitorio. Curioso, ¿verdad? La morada de los que duermen. ¿Implica eso que los que nos autodenominamos vivos estamos despiertos? ¿O es acaso nuestro otro tipo de sueño, uno en el que la así llamada realidad no es sino el cementerio de nuestras conciencias? Hoy es un día especial. Hoy hablamos de despertar, de ver más allá del don de la profecía, y para ello contamos con la presencia de un insigne veterano de esta a la que llamamos con cariño la gran familia del misterio. Llevamos mucho tiempo persiguiéndole. Hoy, por primera vez en el Universo Podcast, entrevistaremos al profesor Carlos de Celis. Cruza el umbral. Soy Nacho Nieto. Sé bienvenido a El Otro Lado. Ahora pones un separador, ¿no? O algo para... La serie El Otro Lado, creada y protagonizada por Berto Romero, se estrenó en Movistar Plus en noviembre del 2023. Esta serie, podríamos decir de terror, entre comillas, bueno, no, y sin comillas, combina elementos de misterio y comedia, y se centra en la vida de Nacho Nieto. Primera referencia, ¿no? Casualidad. Un periodista especializado en fenómenos paranormales que, tras una exitosa carrera en la Radio Nacional, continúa su programa El Otro Lado en formato de podcast, videopodcast, canal de YouTube, bueno, en fin. Una cortinilla, dinámico, con mucho corte. Eso es YouTube, perfecto. Perfecto, muy bien. Hostia, másteres de Celis. ¿De Celis? ¿Ya? Sí. Pero si hemos quedado dentro de media hora. Da igual, no estoy preparado. Contesto. Contesto. Sí. Profesor. Nacho. ¿Qué tal? Mira, lo siento, pero es que han cambiado la escaleta y entramos en nada. O sea que o lo hacemos ahora o... Sí, va a ser... un segundo. Venga. Un momento. ¿Podemos grabar? Sí, grabamos. grabando. Podremos ver su declive profesional y personal, y como podréis imaginar, teniendo en cuenta que está protagonizada y escrita también, por Berto Romero y con la actuación también de Andreu Buenafuente, se trata de una sátira del mundo del misterio, del mundo del podcasting, de los medios de comunicación, con muchos guiños, aunque esto hay que cogerlo con pinzas, al mundo del podcast, e incluso, y esto es algo ya más personal, guiños a este podcast, ¿no? ¿Casualidad? ¿Serendipia? En fin, lo veremos a continuación. Primero de todo habría que definir el concepto. No se oye. De la época. Se oye nada. Es que no le oímos. No le oímos. Usted nos oye. Usted me oye a mí. No hace falta que grites. No, pero es que no me oye. Puede ser un tema de la wifi, que no tiene buena conexión. Puede intentar moverse un poco por las instalaciones, a ver si coge... Yo no le oigo. Es que no se oye nada. No lo sé, no toques nada. A ver si oye ahora. Ahora le escucho. Perfecto. Quédese ahí. Bueno, más o menos. Dígame. ¿Sí? ¿Qué me decía? Es que no sé hasta dónde se ha oído, Nacho. Es que no hemos escuchado nada, ¿eh? No hemos escuchado nada. Mire, yo le preguntaba si todavía existen hoy en día personas con el don de la profecía. Bueno, vamos a ver. En mi opinión, dos grandes Se ha quedado grupos de congelado. personas en este Mira, mundo. está como en pausa. No sé. Vamos, en espera. este mundo que son auténticos mamarrachos, así de claro. ¿eh? Me he vuelto a perder la respuesta.
Lástima, me parecía muy interesante. ¿Puedes repetir solo la respuesta, por Que favor? no sé si se está oyendo o no se está oyendo. ¿Qué está pasando? Un momento, que estoy en una conexión, por favor. Dani, no podemos solucionar esto, No. ¿eh? Que no va. ¿Cómo que no? Dani, ¿cómo Dani? Espera. No, Carlos. Soy Carlos. Carlos. Joder, Carlos. esto de los videopodcasts, una puta mierda. Nos presenta muchas referencias al podcasting, pero hay que estar muy atentos y atentas. Y también a sus creadores. Eso sí, se cubre mucho las espaldas de no indicar ningún nombre propio, ni de podcast, ni de personas, aunque hay referencias muy claras a ciertas personas, o al menos yo, que ya me conozco bastante este mundillo y ya ves, no sé, trayectorias, casualidades, fotos bueno, en fin. E incluso algunos podcasters hace ya tiempo, cuando salió esta serie, porque como decía se estrenó a finales de 2023, no la he podido traer hasta ahora, algunos podcasters en sus programas se atrevieron a indicar nombres en su día cuando la vieron, ya que hay que recordar que, como decía, esta serie pues ya tiene casi, no 2 años, pero 1 año y medio largo, y esto pues ha pasado ya bastante tiempo, y cuando salió la verdad que fue un boom porque es curiosa, ¿no? Se junta el misterio, la comedia, una muy buena actuación de Berto Romero, de Andrés Buenafuente también, no sé, fue algo muy sorprendente. El protagonista de El Otro Lado, Nacho Nieto, otra vez, se me ha ido el tono, otra vez, casualmente un guiño a este podcast, al otro lado del micrófono, yo lo dejo ahí, sacad vuestras propias conclusiones. Representa a un presentador e investigador de lo paranormal que ha transitado de la radio tradicional al formato de videopodcast. Ni siquiera ha pasado por YouTube ni por la televisión. Bueno, digamos que se ve expulsado del mundo de la radio por sus bajas audiencias, y acaba haciendo un podcast casero, un videopodcast casero. Y refleja así la actualidad de muchos profesionales hacia plataformas digitales, que recordemos, este tránsito para algunas personas, por desgracia o por casualidades de la vida, es casi obligatorio, como le ocurre en este caso pues al protagonista de la serie. Y bueno, hay gente que no hace podcast por gusto, sino casi por obligación. Es una decisión propia, entre comillas, ya que no les queda otra, pero bueno. Qué desastre, qué mal todo. Tranquilo, Máster, que se puede aprovechar. Cuando se volvió a conectar se entendió bastante, lo editaré y quedará en plan pro. Pero Dani, esas horas de trabajo yo no te las puedo pagar. No te preocupes, ya me pagarás. Monetizar los vídeos está costando más de lo que pensaba. Sí, monetizar es jodido, pero el programa de hoy seguro que se vuelve viral porque The Celis tiene muchísimo tirón. ¿Verdad? Y por mí no te preocupes, que yo me cobro un aprendizaje. Muchas gracias. ¿Y esto? Son programas de cuando trabajaba con Estrada. ¿Cómo era? ¿Estrada? No, trabajar en la tele. Estaba bien, supongo. Seguro que te hinchabas a follar. Bueno, no seré yo quien niegue una cierta erótica del plató, pero... Nos encontraremos encontronazos con las grabaciones online, porque no va bien, porque eso no es lo mismo grabar en persona y grabar con tu propio micrófono que acudir a las plataformas de grabaciones digitales, contenido que no acaba de funcionar, que no se dispara, digamos que no funciona tanto como uno espera, porque, claro, lo compara con otros creadores de contenido de su mismo nicho, pero en otro formato. Y esto, pues al protagonista, pues le causa bastante, que se desanima bastante. Y ya de por sí está metido en una profunda depresión por lo que ha pasado en su trabajo, en fin. Tiene muchas situaciones, en las que nos podemos ver reflejados como creadores de podcast. Pero claro, no olvidemos que esto es una serie de misterio, y que el verdadero protagonista de la serie es este nicho, el nicho del misterio. El hecho de que haya un podcaster es solamente lo que nos da pie, lo que comienza la historia, y poco a poco los guiños se acaban desinflando, se quedan muy de lado, dejando paso a la historia troncal de la serie, que es algo terrorífico. Y no me refiero solo a lo paranormal. ¿No, Carmen? No. Sino porque se enfrenta a un titán televisivo que también hace una clara referencia no a uno solo, sino a muchos, pero que muchos creadores televisivos que rozando esto del misterio, de lo paranormal, pues han utilizado todo tipo de técnicas que en mi opinión, pues no, aunque funcionan y son de mucho éxito, pues al final se ven los hilos, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar ni en detalles, ni voy a dar nombres, ni nada, porque no me gusta.
y además no tiene nada que ver con la serie, que ya digo que la serie sí que me ha gustado mucho y me hizo mucha gracia encontrarme con muchos guiños como un creador. No es mi caso ni mucho menos, yo no vengo ni de la radio ni de la televisión ni nada, pero sí que me veo reflejado haciendo un humilde podcast, como es el caso de Nacho Nieto. Otra casualidad, desde aquí mi escritorio, yo, Jorge Marín Nieto, desde al otro lado del micrófono, viendo una serie que se llama El Otro Lado. Y bueno, pues ¿qué le vamos a hacer, no? ¿Qué se le vamos a hacer? Que cuando me enteré del nombre de la serie dije, y ya según iba viendo la serie dije, no sé si me quiero sentir identificado o no. Pero bueno, el caso es que él sí que cuenta con ayuda en la producción de su podcast, aunque eso no sé si es bueno o malo. Nacho, que han subido tu último vídeo ya, ¿eh? Sí. Llevas 400 reproducciones y 50 comentarios. Bueno, es que hoy teníamos a De Celis. Ojo que se puede viralizar esto, ¿eh? Seguro. Uy, no se ve muy bien, ¿eh? No sé si es que es rollo así experimental. ¿Qué ocurre? ¿Todavía existen personas con el don de la profecía? En mi opinión, existen dos personas con otras personas que ya otras personas mienten, montan historias que no son reales, directamente engañan. Gente que está en este mundo que son auténticos mamarrachos, así de claro. ¿Cómo es la gente, macho? ¿Cómo es la gente? Los comentarios, uno que dice, en el minuto 9:35 parece que le da un ictus. Bueno, también es que van a buscar, ¿no? Van a buscar el momento. Provoca epilepsia nerviosa, dice otro. Bueno, es que se ve un poco raro. Hostia, ¿cómo se pasa este? Dice, hay que ser muy inútil para traer a De Celis y hacer semejante puta mierda en mayúscula. Oye, ¿de verdad basta ya? Ya, suficiente. Si no la habéis visto, aunque ya tiene un poquito de tiempo, os recomiendo verla porque ya digo, encontraréis muchas referencias al mundo del podcast. Sé que he tardado mucho en traeros esta serie, pero la verdad que ha merecido la pena porque de hecho quiero revisitarla un poco ya con la perspectiva, porque al principio te choca, ¿no? Esto del misterio, terror salpicado un poco con comedia, como que no terminas de encontrarle el punto, pero una vez que ya la has visto al completo la serie, ya sabes un poco mejor por dónde va. Y creo que merecerá la pena volverle a dar un vistazo. El interés de grandes plataformas de creación de contenido por el podcasting no es casual. Yo creo que todos tenemos claro que su interés económico en este gran formato está a la orden del día y es algo que todos tenemos claro. Lógicamente, las plataformas están pensadas para ganar dinero y realizan sus acciones para como cualquier empresa, para ganar dinero. Y hasta aquí todo es lícito. Pero nosotros, como creadores de podcast, tenemos que saber lo que hacemos y por qué quieren que nosotros participemos en todos estos ecosistemas. Parece que últimamente me estoy centrando mucho en atacar, entre comillas, a estas plataformas con los últimos episodios de opinión, pero creedme que no es así, es simplemente, porque quiero ofrecer mi opinión para, más que atacar a unas plataformas, defender al entorno del podcasting, porque parece que nos desvivimos por ellas y yo personalmente estoy algo desencantado con esto de redes sociales, plataformas de podcast, algoritmos. Todo el mundo quiere crear contenido, todo el mundo quiere estar presente en todas las plataformas, todo el mundo quiere ser viral, todo el mundo... Pero se nos olvida muchas veces que lo que estamos es regalando nuestro tiempo, regalando nuestro esfuerzo y lo estamos haciendo casi por nada. Son muy poquitos los privilegiados que se sacan algo de dinero mediante la creación de contenido, aunque parezca que las redes sociales y las plataformas de podcast promuevan que esto no es así, que son muchas personas las que ganan mucho dinero con sus podcasts y con sus perfiles de redes sociales, y esto no sé si lo he llegado a traer aquí en este podcast, la creación, en mi opinión, del fenómeno Rubius hace ya 10-12 años, de cómo YouTube, digamos que plantó la semilla de un gran creador de contenido, hablo de España, para provocar que la gente empezara a subir contenido y querer parecerse a una figura destacada, como en este caso era el Rubius, o como en este caso hace muy poquito tiempo fue Ibai, o algunos casos que tenemos en plataformas de podcast. Una plataforma crea una figura relevante, todo el mundo se quiere parecer a esa figura relevante, lo que provoca que muchas centenares o miles de personas se dediquen a subir mucho contenido completamente gratis para el beneficio de esta plataforma.
intentando parecerse a esa figura destacada o esas 10 o 12 figuras destacadas que triunfan en la plataforma y precisamente están impulsadas por dicha plataforma. Y aquí no hablo solo de YouTube, ni de Twitch, ni de Spotify, hablo de todas en general. Pero hoy me quiero centrar en por qué es tan atractivo el podcasting para estas plataformas y sobre todo para YouTube o Spotify. Me explico. Primer motivo. Normalmente un podcast hecho y derecho, podríamos decir, es algo episódico. Quiero decir, se trata de una serie de episodios, un mínimo de capítulos. Yo, pues porque estoy ya un poquito ido de la cabeza con este tema del podcast y ya llevo 1100 y pico de capítulos. Pero lo normal, una persona sensata, una persona con los pies en la tierra, es que haga un podcast, no sé, de 10, 20, 30 capítulos, 50 capítulos. Si llegas a los 100 capítulos con tu podcast, créeme que eres un podcaster con todas las de la ley y lo estás haciendo muy bien. Y eso, precisamente, es el primer motivo que han encontrado las plataformas para echar la vista en esto de la creación de podcast, porque un momento, hay gente que está regalando contenido durante 10, 20, 50, 100 capítulos completamente gratis o casi completamente gratis. Esto me interesa. Esto mismo lo han vivido plataformas de vídeo como YouTube, pero claro, la producción de 100 episodios de vídeo es un escalón de entrada, es una curva de aprendizaje muy pronunciada respecto a la creación de 100 capítulos de un podcast, que sí, que puede parecer algo muy difícil, y lo es, pero no es tan difícil como 100 vídeos en una plataforma de vídeo. 100 audios, pues es algo asumible, a nada que te guste el tema que estés tratando, es fácil que llegues a esa cifra. Ya digo, a lo mejor no llegas a los 100, pero a los 50, 20 capítulos es algo muy, pero que muy habitual y estamos muy acostumbrados a verlo. Por otro lado, tenemos el tema de que los podcasts normalmente también, no quiero generalizar, pero sí lo estoy haciendo, se trata de un contenido atemporal, un contenido que llaman evergreen, un contenido que tiene mucho recorrido, que lo mismo puedes escuchar un capítulo de hace un año y a menos que ese episodio o ese podcast viva de la actualidad, realmente te da un poco igual, ¿no? Porque tú lo que quieres escuchar es a tu creador o creadora favorito y consumes su contenido. Hace poco escribí a los compañeros de Bad Señales porque me he descargado, no sé, 20 o 30 capítulos de películas o series que ellos han tratado y que yo he visto en los últimos tiempos, pero no los había escuchado. Me puse poco a poco a navegar por su feed. Pues mira, y escribí a Imanol, joder, Imanol, mañana vas a ver un pico de descargas porque me he descargado, pues no sé, 30 capítulos o 40 capítulos. Y son episodios que grabaron hace 4 o 5 años. Que diréis, bueno, Jorge, tú porque se te ha ido la cabeza con esto de los podcasts, pero es que esto es algo muy habitual. Y además, a este hecho de que es contenido episódico, creación de contenido episódico, contenido evergreen, o sea, contenido que es atemporal, más o menos, y que te da igual cuando se grabase. Sumamos el hecho de que es contenido de larga duración. Normalmente, un podcast aceptable es raro que baje de la media hora, a menos que sea un podcast diario como este, que claro, grabas todos los días y que es una persona sola, que hay podcasts que graban a diario y una persona sola y duran mucho tiempo, duran 1 hora o 2 o lo que sea, pero no es lo habitual. Lo habitual es, pues eso, que sea semanal, que sea quincenal y que dure entre media hora o 1 hora, bueno, ya sabéis a lo que me refiero, ya me entendéis. Contenido, mucha creación de contenido porque son contenido episódico, muchos episodios, contenido de largo recorrido porque dura mucho en el tiempo y además de larga duración. O sea, fijaos lo que os estoy diciendo, yo me estoy frotando las manos. Si soy Spotify o si estoy YouTube, yo digo, yo quiero eso para mí. Y encima me lo van a dar de manera casi automatizada. No voy a tener que pedirles que suban ni miniaturas, ni que si quieren adentrarse en subir miniaturas y portadas, que también, que está muy bien, pero que a mí con que me den el código de un feed RSS, yo me encargo de todo lo demás. Yo automatizo aquí mis herramientas para todo el contenido que me dan completamente gratis, le pongo un poquito de publicidad, le digo que le voy a mostrar a mi audiencia, lo voy a integrar dentro de mis algoritmos y oye, que venga todo el mundo, venga, vamos, estáis bienvenidos, tenéis las puertas abiertas. Las puertas abiertas de Spotify, de YouTube y de casi cualquier plataforma. Pero hablo de estas dos porque son, digamos, las dos últimas en llegar.
Spotify llegó allá por 2018 y Google Podcast, YouTube ha tenido ahí un impasse, pero bueno, más o menos por la misma época, vieron el filón de los creadores de podcast sumado al hecho del éxito del formato podcast y dijeron, esta es la nuestra, si es que no tenemos que hacer nada, si nos lo dan todo hecho. Solamente tenemos que implementar una pequeña herramienta de absorción de feeds para que autopubliquen en nuestra plataforma. Y luego encima además promover que si quieren pueden alojarlo en nuestros servidores, que si quieren pueden grabar vídeo en directo en nuestra plataforma. Aquí hablo de YouTube. Lo de alojar nuestro contenido en los servidores, hablo de Spotify. Es que se lo vamos a poner todo, vamos, bienvenidos a nuestras casas porque sois lo que estábamos esperando desde hace muchos años. Y encima, los creadores de podcast se preocupan de darnos publicidad. ¿Quién no ha dicho, me puedes escuchar en Spotify, puedes ver nuestros podcasts en vídeo, en YouTube o en Spotify? Si es que yo mismo les estoy dando publicidad en los últimos episodios de Opinión, publicidad, mala publicidad, por así decirlo, porque les estoy criticando entre comillas, pero fijaos la combinación perfecta, ¿eh? Mucho contenido en forma de muchos episodios, mucho contenido en forma de contenido atemporal, mucho contenido porque es contenido de larga duración, mucho contenido de manera completamente gratuita. Y encima nos encargamos de enviarles nuestros seguidores, nuestros oyentes, a sus plataformas, para que los cojan, los reciban con los brazos abiertos, tal y como estamos enviándolos nosotros, y digan, ahora has entrado por aquí, tú tranquilo, que de aquí no hay escapatoria, te vamos a enviar, te vamos a hacer un paseo por nuestras oficinas, véase oficinas/plataforma, para que no salgas de aquí nunca. ¿Os suena? ¿Os suena esto? Porque es la misma estrategia que han hecho las redes sociales. No, quédate, porque mira este contenido que no pasa nada. Espera que acabe este anuncio y ahora te paso con... Uy, mira este reel cortito, este short cortito. Ahora puedes ver tus podcasts favoritos en Spotify y ahora ya estás dentro aquí. Hombre, suscríbete porque tenemos mucha música y así evitas la publicidad. O no aprendes inglés porque no quieres. O suenan todos estos claims, estos anuncios que nos comemos en estas plataformas, porque no son más que estrategias para que nos quedemos o piquemos en la publicidad que ellas quieren. Y al final, en ese camino, nos hemos quedado sin nuestros oyentes. Nos hemos encargado de promover nuestro contenido en las plataformas. Nos hemos encargado de que todo nuestro contenido esté bien vestido en esas plataformas. Nos hemos encargado de llevarles a nuestros oyentes /seguidores a esas plataformas. Nos hemos encargado de vigilar que estemos triunfando en esa plataforma, en vez de vigilar que lo que esté triunfando sea nuestro podcast. No, nos estamos queriendo hacer famosos, entre comillas, en YouTube o en Spotify, cuando lo que debería preocuparnos en realidad es de seguir creando contenido para nuestro beneficio, no para el beneficio de las plataformas. A menos que, esto lo he repetido en los últimos capítulos de Opinión, uno de nuestros objetivos sea triunfar en esa plataforma porque nos da un rédito económico, pero ahí hablaríamos de podcasts privados, podcasts de pago, no contenido en abierto que se difunde en plataformas gratuitas que lo que hacen es canibalizar a nuestros oyentes y aprovecharse de nuestros números para hacer los suyos. Ojo, que no todo es malo con esto de las plataformas que se han interesado en nuestros podcasts. Como decía, nos ofrecen alojamiento gratuito y es una muy buena manera de empezar a crear contenido. Pero hay que vigilar mucho los próximos avances de estas plataformas para que no se queden con nuestro contenido, porque, claro, esto tiene que ser nuestro contenido, ¿no? Por mucho que lo publiquemos en su plataforma, pues que no sea exclusivo de esa plataforma o no solo esté en esa plataforma, que tengamos copias de seguridad. En fin, esto me daría para otro capítulo. Otra cosa que tampoco es negativa, al contrario, es positiva, tenemos una libertad casi absoluta. El caso más sonado de Spotify censurando contenido ha sido por Joe Rogan, cuando se empezó a meter temas con antivacunas y demás. Pero los creadores, digamos, de andar por casa, tenemos libertad total. Vamos, tienes que decir una barbaridad absoluta para que te cancelen tu contenido. Otra cosa es que utilicemos música con derechos de autor. Eso ya es otro tema. Me daría para otro capítulo, pero eso no se puede porque ahí no solamente estamos incumpliendo las normas de la plataforma, sino que no estaríamos haciendo algo completamente legal. Pero bueno, a lo que voy es que no tenemos límites de momento,
Nos dejan subir todo el contenido que queramos, con la duración que queramos, con la antigüedad que queramos. Eso que decía antes de contenido episódico, contenido largo, contenido temporal, todo eso también es positivo. Ojo, tenemos ahí un campo para abonar, para que seguir creciendo y seguir promoviendo nuestro contenido tal y como hacen todas o casi todas las plataformas de podcast. Pero no tenemos que olvidar que no son nuestras casas. Quiero decir, como comenté la semana pasada, si Spotify mañana dice que los podcasts de más de media hora se van a quedar fuera de su plataforma, pues a ver qué hacemos. A ver qué hacemos cuando esté el 100% de nuestra audiencia allí. Si, por ejemplo, YouTube dice que se acabó eso de publicar podcasts sin vídeo en su plataforma, pues a ver qué hacemos, porque ahora hemos provocado que nuestra audiencia esté en YouTube y a ver cómo la rescatamos. Tenemos que intentar promover nuestro contenido en esas plataformas, llevándolos a sus usuarios a nuestro terreno, no al contrario, llevando nuestros usuarios a su terreno. Tenemos que provocar pues que vengan a nuestra página web, que vengan a nuestro newsletter, que vengan a algún sitio donde seamos nosotros quienes tengamos el control. Es muy difícil, lo sé, pero hay que intentar recabar, pues eso, un grupo de Telegram, un correo electrónico, no sé, o si queremos vender algo, pues vender algo. Aquí no quiero atar a nadie, pero no enviarles a los usuarios a estas plataformas, porque lo que van a hacer las plataformas es meterlos en su rueda de otros creadores de contenido, ya no sea podcast, sino vídeos, música, etcétera, 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 y poco a poco esos usuarios se van a ir olvidando de nosotros. Entonces lo que tenemos que hacer es afianzarnos a nuestros usuarios y encima pasar las redes de pesca de arrastre por esas plataformas para atraerlos a nuestro podcast. Pero esto es un trabajo, lógicamente, muy difícil.